Hola Cupcakers, bienvenidos un martes más al canal. Hoy vamos a hacer un delicioso flan de leche condensada. Os tengo que confesar que este flan me encanta. Claro, por eso lo traigo al canal. Pero bueno, me gusta muchísimo porque queda súper cremoso y es una delicia disfrutarlo bien fresquito. En el vídeo también os muestro cómo hacer el caramelo, aunque si lo compráis hecho os resultará muchísimo más fácil y rápido. Aunque personalmente me gusta más el sabor del caramelo hecho en casa. Así que si quieres saber cómo se hace este delicioso flan de leche condensada, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer el caramelo necesitamos azúcar, agua y jugo de limón. En un caso ponemos el agua junto al jugo de limón y el azúcar. Removemos un poquito para conseguir que todo el azúcar quede bien empapado y lo dejamos a fuego medio durante unos 10 minutos o hasta que el caramelo se vuelva de color marroncito dorado. Y aquí aprovecho para contaros que es importante no volver a remover en ningún momento el azúcar. Simplemente debemos dejar que hierva a fuego medio. Eso sí, debemos vigilar el caramelo para controlar el color que va tomando. También os cuento que es muy importante añadir el jugo de limón para evitar que se cristalice el caramelo cuando enfríe. Ya veréis que al desmoldar el flan tendremos un caramelo líquido. Como os decía, debemos estar muy pendientes del color del caramelo, porque de un momento a otro, en cuestión de segundos, se vuelve de un color marrón oscuro y se puede quemar. Así ya está perfecto para el flan. Utilizaré un molde rectangular de 1,8 litros de capacidad. Este de aquí mide 32 centímetros de largo, 13 de ancho y 8 centímetros de alto. Pero se puede hacer en cualquier otro tipo de molde, incluso en moldes desechables o individuales. Nada más tengamos el caramelo listo, lo vertemos en el molde con mucho cuidado para no quemarnos. Que también os digo que si compráis el caramelo hecho os ahorraréis mucho trabajo. Pero la verdad es que el caramelo hecho en casa tiene un gustillo especial. Pincelamos todas las paredes del molde para que el caramelo se pegue en ellas. Y no os preocupéis porque después el caramelo se deshace y se desmolda fácilmente. Por eso en este caso no es necesario engrasar el molde. Hecho esto, lo dejamos a temperatura ambiente mientras hacemos la mezcla del flan. Para ello necesitamos huevos, leche, opcionalmente extracto o esencia de vainilla para darle un toquecito de sabor, y leche condensada. Para mayor facilidad ponemos todos los ingredientes en la batidora o licuadora para mezclarlos bien, aunque también se puede hacer con una batidora eléctrica o con unas varillas de mano. A mí personalmente me gusta mucho hacerlo de esta manera, porque así seguro que la mezcla queda muy bien integrada y el flan queda con un corte perfecto. Y como veis, yo no utilizo azúcar adicional, solo utilizo leche condensada porque así me da la sensación de que el flan queda con una textura más cremosita. Pero ya sabéis, los gustos son muy personales, así que os animo a probarlo para que me deis vuestras impresiones. Una vez tengamos la mezcla lista, veremos que el caramelo ha endurecido en el molde, pero no os preocupéis porque después durante el horneado se volverá líquido. Vertemos toda la mezcla del flan en el molde y lo ponemos dentro de una bandeja alta apta para horno. Y ahora tenéis dos opciones. Si lo horneáis con calor arriba y abajo, debéis ponerle papel de aluminio por encima para evitar que la superficie del flan endurezca. Y si podéis hornearlo con calor solo por abajo, podéis hacerlo sin el papel de aluminio. Hecho esto, ponemos el agua en la bandeja hasta cubrir unas 3/4 partes del molde del flan. Y aquí os recomiendo poner agua caliente para que el flan no tarde más tiempo en estar listo. Ahora sí, lo llevamos al horno precalentado a 160 grados Celsius. En mi caso estuvo listo en 1 hora y media. Pasado este tiempo lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar sobre una rejilla. Cuando ya esté a temperatura ambiente, lo llevamos a la nevera o refrigerador. Y lo mejor es dejarlo de un día para otro, pero con unas 8 horas será suficiente. Este tiempo de nevera es necesario para que el flan termine de tomar consistencia y esté más fresquito a la hora de disfrutar de él. Y de paso, al estar en la nevera crea humedad y el caramelo queda completamente líquido. Aquí lo podéis ver. El caramelo queda entre el molde y el flan, y como veis el flan se mueve, así que no habrá ningún problema al desmoldarlo. Para ello utilizaré una bandeja que tiene un poquito de profundidad, de esta manera el caramelo se quedará en la bandeja. Tan solo tenemos que darle la vuelta sobre la bandeja y el flan caerá y se desmoldará por completo. Y ahora toca la prueba definitiva, cortar un trocito y verificar que su interior no tiene burbujitas y que está cremoso. Como veis su interior queda bien cuajado y con una textura cremosa muy rica. Os lo recomiendo 100% ya que es una receta deliciosa y muy fácil. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Claudia ha hecho la drip cake de Oreo, una tarta que tiene mucho éxito. Esther nos muestra su versión del cheesecake de limón, que es todo amor. Ariam nos sorprende con una foto muy apetecible de los cupcakes de dulce de leche y coco. María nos envía su tarta fría de Oreo, sin duda una de las recetas más visitadas del canal. Y por último Joana, que ha hecho la tarta Minion, muy buen trabajo. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama.
No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!